Doy la bienvenida a esta mesa de economía a Verónica Paz, que está en su casa. Verónica Paz Arauco, economista. Estuvimos hablando de varios temas hoy en la mesa de economía. Gracias, Vero, por venirte aquí hasta la montaña. Buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. A su lado está Alberto Bonadona, también es de la casa, economista, que ya ha participado varias veces de esta mesa. Un placer en tu Igualmente, casa, Alberto. Claudia, muchas gracias por la invitación. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a ambos formalmente delante de todos y todas a que sean columnistas de La Razón. Me gustaría mucho que colaboren y que sean parte de las firmas. Alberto, con todo respeto y cariño, te invito a que seas columnista de La Razón. Vero, también me gustaría muchísimo tener sus firmas en nuestra casa. Muchas gracias, cuando Claudia. quieran. El que ya tiene su lugar acá en las columnas de domingo es Horst Greve, que es parte del equipo. Ya ni presentación necesita nuestro doctor de cabecera. Horst, bienvenido. Gracias, Claudia. Una alegría estar con dos amigos aquí en el tema que vamos a tratar hoy día. Que hay que hablar del país, hay que hablar de Argentina. A ver, hagamos el orden inverso, hablemos primero de nuestro país. Creo que toca hacer un balance ya a estas alturas de diciembre, un balance económico. El jueves de la semana pasada, el presidente Arce ha anunciado varias medidas, ha hablado de datos y no está de acuerdo con algunas proyecciones negativas de organismos internacionales sobre el crecimiento. Podemos comenzar por acá. Ha destacado el presidente Arce que Bolivia tiene un crecimiento económico del 2,21% y que con esta cifra se ubica en el tercer lugar con mayor expansión en la región, pese, dice él, a un contexto internacional adverso, pese a crisis además que se están viviendo en Argentina, en Chile, en Perú, donde hay recesión. Arce desmintió las afirmaciones sobre una crisis económica en el país, destacó el esfuerzo gubernamental para alcanzar estos indicadores, ha criticado también la tendencia de algunos de minimizar los logros de su administración. El presidente destacó que según las proyecciones de la CEPAL, Bolivia crecerá en un 2,2%, superando las expectativas para América Latina, y ha afirmado que el modelo económico, social, comunitario, productivo y la industrialización son clave para el crecimiento sostenido. Dijo, y con esto termino, subraya que aunque el país no está conforme con el 3,6% de desempleo, se seguirán reduciendo estas cifras como parte de los esfuerzos gubernamentales. Cito apenas algunos de los datos que ha lanzado el presidente para ensayar una evaluación ya global de este 2023. ¿Qué podemos destacar, Horst, dentro de tu propio mirar? Yo creo que hay una discrepancia entre tres aspectos o tres enfoques. Lo que propagandiza el gobierno a partir de cifras que provienen de sus propias observaciones y de las políticas que aplica, la percepción de la gente sobre la realidad del país y la visión que tienen los organismos internacionales que evalúan el desempeño de Bolivia de acuerdo a normas, reglas, métodos, ideologías y esquemas interpretativos. Entonces, eso está creando un poco de confusión en el debate público boliviano entre el gobierno y los intelectuales, los economistas, los sociólogos que analizan la situación. El gobierno niega la existencia de una crisis, y muestra unas cifras amañadas a su antojo, porque yo creo que no toma en cuenta los factores reales que para la gente constituyen los datos de su vida cotidiana. Falta de dólares, caída de reservas internacionales, falta de combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Los que asisten a los mercados a hacer sus compras cotidianas notan que hay un alza de precios. No es un alza demasiado grande,
pero sí hay una tendencia inflacionaria que no está tomada en cuenta por el índice de precio al consumidor del gobierno, porque el gobierno dice que no hay inflación, lo que pasa es que es una inflación reprimida y que se explica por el control de precios en algunos productos importantes de la canasta de consumo, pero también por los subsidios a determinados productos estratégicos. Entonces, yo creo que ese es el dato más importante. No estamos de acuerdo en la calificación de la situación del país entre los organismos internacionales, los analistas en el país, la gente y el gobierno. Y eso tiene que ver con una cosa que ya llama la atención. La calificación de riesgo del país ha subido enormemente en este año. Después de la Argentina somos el país de América Latina que tiene la más alta calificación de riesgo, o sea, negativa, ¿no? Y el gobierno dice que ellos no saben evaluar las bondades del gobierno y de las políticas del país. Bueno, pero son organismos internacionales que hay que tomarlos en cuenta por el grado de interdependencia que tienen hoy todos los países del mundo. No es que nosotros vamos a ir a los mercados internacionales con esa calificación de riesgo, pero esa calificación de riesgo es una imagen reputacional para Bolivia que hay que tomarla en cuenta. Uno no puede solamente mirarse el ombligo y decir, a nosotros nos está yendo de maravilla, ¿qué nos importa que el mundo piense otra cosa? Bueno, Horst creo que apunta bien cuando habla de los organismos internacionales, del propio gobierno, de la gente y añade los analistas. Creo que acá hay que hacer el balance siempre polarizado, ¿no? Está el gobierno y sus oposiciones y los análisis difieren. Lo propio con la gente. Hay gente que tiene más confianza en el gobierno, tiene más confianza en la economía y hay otros otros sectores en la población que están viendo mayores riesgos y lo están advirtiendo en los precios, en fin. Y entre los analistas, ni les digo, porque también hay visiones más positivas, más negativas de lo que está sucediendo en la economía. Entonces, población, analistas y actores políticos depende de por dónde entren, ¿no? Los organismos internacionales creo que sí pueden guardar como que una distancia más prudente. ¿Qué dice Vero? A ver, yo creo que Horst ha introducido un tema muy importante que tiene que ver con estos desfases que hay entre la opinión, las mediciones y demás. Pero yo quisiera introducir un elemento más que tiene también que ver con la manera en la que comprendemos el crecimiento económico y el desarrollo. Creo que estamos en un momento, no solamente en Bolivia, en la región y en el mundo, donde se ha visto una desaceleración económica global, regional, y Bolivia es parte de esa tendencia. Bolivia ahora está creciendo a un promedio del 2%, según las expectativas de crecimiento económico del gobierno será un poco más. Yo creo que lo que hay que reconocer es que estamos en un periodo de desaceleración económica que viene luego de una crisis, pero también luego de una ralentización del crecimiento económico de la economía boliviana que venía desde antes de la pandemia. Entonces, esa situación de desaceleración hay que además analizarla en contraste con lo que eso significa para el bolsillo y el bienestar de la población. Porque el hecho de que crezcamos al 2% o al 3% o no estemos decreciendo no quiere decir que la economía de los 12 millones de bolivianos está bien. No olvidemos que hemos salido de un periodo en el que el ingreso del 40% más pobre había crecido muchísimo y ahora más bien estamos en un momento en el que se están deteriorando los ingresos de la población, de una economía que es 70% informal. No solamente están cayendo los salarios, sino que estamos cambiando también las estrategias de cómo la gente busca ocupación. Cada vez más jóvenes salen a buscar empleo, pero no lo consiguen. Cada vez más mujeres salen a buscar empleo, pero tampoco lo consiguen. Y estamos en una etapa de deterioro de la actividad económica y laboral. Entonces yo me quedo un poco con ese mensaje que es importante reconocer para la economía y para la sociedad, que estamos en un momento de desaceleración económica y que no va a mejorar. Las previsiones de crecimiento económico para los próximos años en el mundo van a ser muy reducidas. ¿Por qué, Ver? Porque hemos entrado a una crisis económica, creo yo, ya de gran escala, a la que se ha sumado el impacto de la ralentización del crecimiento económico por la pandemia, que tuvo toda esta crisis de oferta de insumos y demás.
un proceso inflacionario que además en Europa fue descontrolado por este juego con las tasas de interés que tuvieron, y el hecho de que el comercio mundial tenga esa crisis va a impactar también a la economía boliviana. Nuestro saldo en balanza comercial se va a ver afectado y de cualquier manera la economía boliviana va a sentir los efectos, porque sigue siendo una economía pequeña y algo abierta, que va a sentir los efectos de ese crecimiento económico. Entonces lo importante es reconocer que estamos en ese momento y que no vamos a reproducir ese momento de bonanza que tuvimos en los últimos 15 años previos a la crisis. O sea, no hay nada que nos indique que vamos a volver a esa situación. Y la pregunta es, ¿qué y cuáles son las alternativas para generar un periodo de mayor crecimiento económico, quizás no como el que tuvimos de 5%, 6% en la década pasada, pero que ese crecimiento económico además se traduzca en un bienestar de la población? Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos en Bolivia. Y no es fácil gestionar la crisis, como tampoco es fácil gestionar la bonanza, ¿no? A veces parece fácil que uno sabe gestionar cuando hay plata en lo familiar y en la economía de un país, y no siempre se sabe gestionar ni la bonanza ni la crisis. Ahora nos tocará gestionar crisis. Alberto, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo te posicionas? Bueno, básicamente sí, solamente que yo haría algunas puntualizaciones. Creo que tú haces bien en mostrar que hay que gestionar la bonanza y gestionar la crisis. Y hay que saber que son dos administraciones distintas. Y en la bonanza, si algo no hemos sabido hacer, es gestionarla. O sea, lo que teníamos que haber hecho es, con el dinero que ingresaba a nuestro país, hacer buenas inversiones. Había que generar fondos de estabilización. Había que generar fondos que permitan. Cuando digo fondos de estabilización es mantener recursos en inversiones internacionales que para cuando vienen épocas, como se sabe, la economía es cíclica, pues va a haber una caída, ahí se puede responder con colchones financieros. No se hizo la tarea de impulsar pues la exploración en hidrocarburos, básicamente para el gas. Entonces, ahora me da la impresión que muchas veces por parte del gobierno lo que te dicen es, bueno, en realidad toda la culpa la tiene, qué sé yo, la guerra de Ucrania, ¿no? Sí, bueno, ha afectado pues al mundo entero en muchos aspectos el precio del petróleo. Pero ahora el precio del petróleo, interesantemente, se ha estabilizado en 76, 78 dólares el barril. Y parece ser que esa va a ser la tendencia general que vamos a vivir. Entonces, bueno, ahí ya no tienes una excusa. Entonces hay que buscarle la excusa a lo que sea. Es decir, la inflación mundial. Bueno, pero aquí la inflación está medida básicamente por lo que muchas economías miden, que es la inflación, quitándole justamente lo que nosotros tenemos subvencionado, que es la parte de hidrocarburos y la parte de alimentos. O sea, hemos quitado lo que en otros países la muestran entera y después quitan esos valores para tener dos datos de inflación. Pero nuestro dato viene a ser la inflación precisamente descontando lo más volátil. Y bueno, pero está bien, la controlamos. Pero yo creo que lo que habría que hacer... ¿Es una buena medida controlar la inflación? Yo particularmente pienso que sí, ¿eh? Sí, yo la verdad, yo pienso dos cosas y a veces me pongo en contra de muchos de mis colegas. Digo, bueno, está muy bien, es decir, las subvenciones hay que mantenerlas. Como también supone esto mantener un gasto fiscal que no hay que controlarlo, porque imaginémonos si no habría el gasto fiscal en Bolivia con lo que ha significado la crisis desde el año 15. O sea, la caída de las exportaciones es bestial, o sea, estamos hablando de una caída increíble en lo que más producíamos, que era el gas. Bueno, ahora es el oro, pero el oro no le da el respaldo a nuestras divisas. Bueno, entonces, en conclusión, lo que yo pienso es que hay que aceptar la realidad tal como es, no con las cifras que se quieren poner, y creo que Jorge hace bien en decir, nos muestran las cifras, yo no diría amañadas, son las cifras que tienen para mostrar, decir, bueno, el aumento del empleo. Sí, claro, pero ¿qué aumento? Es demasiado precario. El aumento del empleo que es oscuro, digamos. ¿Por qué? Porque está inflado por la informalidad. Entonces, cuando tú ves todas esas situaciones, puedes siempre buscar una cifra. La de inflación, muy baja, sí, comparando con otros países. ¿Por qué? Porque tenemos las subvenciones.
cómo mantienes las subvenciones. Y en ese sentido es lo que hay que pensar en tareas específicas para generar verdadero crecimiento y desarrollo que incluye ya lo social. Y el Estado boliviano subsidia a la población gasolina, diésel, lo que nos ha inflado una bolsa preocupante, gas, electricidad, maíz, trigo, para mantener estables los precios de los derivados. La pregunta es cómo hacer, y el presidente ha hablado también de esto, ¿no? No se puede levantar, y lo hemos hablado en esta mesa, Horst, uno levanta, lo hizo Evo Morales y el país reaccionó, pero inmediatamente. Bueno, y Horst dijo, me acuerdo en esta mesa, dijo, hay que hacerlo paulatinamente, con acuerdos. ¿Mantiene eso? ¿Qué hacemos con esto de las subvenciones, Horst? Yo creo que la primera condición es que la subvención, el subsidio, no debe ser general a todos los usuarios de eso o consumidores. No hay por qué subsidiar a una persona que tiene un Audi, un Mercedes-Benz o un vehículo de lujo privado como a un transportista público que el costo de su carburante forma parte de su costo de funcionamiento y de sus operaciones. No es lo mismo subsidiar a los productores ilegales de oro con subsidios de diésel al transporte, que subsidiar a la agricultura en Santa Cruz, que subsidiar a los productores en otro lado. Por lo tanto, yo creo que hay que administrar eso. Ahora, el problema de la administración de variables es que tú necesitas un aparato público profesional idóneo, capaz de manejar estas variaciones de precios para diferentes sectores y consumidores. Esto es Pablo Aline, Horst. Inmediatamente aparecen los incentivos para la corrupción, el contrabando, el desvío de las cosas. Por eso es que había gente que decía ninguna medida donde se tenga que meter la mano del Estado. Y ese es un error. Hay que educar a la población, a la administración pública del país, a administrar con discrecionalidad y con criterio de equidad social, lo cual significa no cargar todas las cargas del ajuste que se necesita hacer en la política económica a un solo sector, ni en beneficio ni en perjuicio. Lo mismo pasa con otros aspectos, por ejemplo, en el recuento de Verónica haya falta una cosa. Lo más importante de la ralentización a nivel mundial es la reducción del crecimiento de la China, que ha sido el motor durante 30 años prácticamente de la reorganización del comercio internacional, de las inversiones internacionales. La China está en dificultades, obviamente no está con una tasa de crecimiento de 3%, está con 5%, que para nosotros es una meta, ¿no es cierto? Entonces, el factor China es muy importante y nosotros tenemos una fuerte dependencia de la China. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, hay que mirar la realidad compleja y tener instrumentos y actitudes y consensos diferenciados por tema. Insisto, instrumento al que Horst ha sido crítico hace mucho tiempo es el INE. ¿Hay que mejorar este tipo de instancias para un manejo más eficaz de los datos? Yo creo que el día que en otro programa dije que el INE estaba dando información parcial, Juan Antonio Morales saltó tratando de defender la reputación del INE institucional. No lo voy a hacer yo porque creo que no se trata de los funcionarios del INE, se trata de la función que cumple el INE como una instancia que debe ser independiente, veraz, oportuna para transmitir las variables que hacen a la dinámica general de nuestra economía y de la distribución del ingreso y de la población, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el INE requiere cambiar de lugar. Debe ser una institución independiente, no dependiente de ningún ministerio. El director del INE es, creo que el sexto en el rango, si medimos del presidente al
director, al ministro, al director, a no sé quién. Por lo tanto, no es oportuna la fuente de información que brinda el INE, y mucho peor el Banco Central. El Banco Central ha dejado de presentar las cifras sobre reservas, por ejemplo, sobre colocaciones, sobre deuda. Entre los organismos internacionales y la información en Bolivia, en materia de deuda a la China hay una discrepancia de 3.000 millones de dólares. Entonces no se sabe dónde están. No están registrados en nuestras cuentas, pero sí están registrados afuera. Entonces yo creo que la administración pública tiene que profesionalizarse en Bolivia y hacerse objetiva y creíble ante la sociedad, ante la ciudadanía y ante los analistas. No es solamente una herramienta para la gestión propagandística del gobierno, ni de este, ni de anteriores, ni de futuros. Es un dato importante que hay que reivindicar. La deliberación pública se nutre de cifras, pero deben ser cifras verosímiles y adecuadas, oportunas. Me voy a otra página. Si alguien tiene algo más sobre la economía boliviana, si no, nos vamos a Argentina. Una cosa ¿Sí? pequeñita. Yo creo que hay, porque muchas veces yo digo como que ya no hay nada que por hacer, ¿no? Entonces, lo que viene son unas medidas monetarias, o sea, por ejemplo, devaluación, o hay que cortar el presupuesto público. O sea, sí, yo puedo estar de acuerdo en que hay que cerrar unas cuantas empresas públicas, porque son ineficientes, no dan utilidades. Pero de ahí a decir que debemos eliminar la mitad de los empleados, me parece una soberana estupidez. No funcionaría, no tendría una proyección efectiva. Sí, porque entiendo que comparativamente la cantidad de empleados públicos no es escandalosa al lado de países del vecindario, ¿no? Bueno, sí, pero también uno se pone a pensar, bueno, ¿a quién vas a cortar la cabeza? Es decir, ¿a educación? ¿A los soldados? ¿No es cierto? ¿Vas a eliminar las fuerzas armadas o policías? Es complicado, pero lo que decía es de que hay cosas que se pueden hacer. Lo mismo se puede pensar de Argentina, te aviso, ¿no? Sí, pero en Bolivia nosotros podemos impulsar ciertas medidas de las más pequeñas. Hay ciertos gastos que son dispendiosos que se pueden disminuir en el manejo del aparato estatal. Empezando, qué sé yo, en los gastos en la presidencia, por ejemplo. Pero aparte de eso, que puede ser muy pequeño, creo que hay aspectos de la economía real que se pueden modificar. Algo que yo insisto continuamente es la importancia que llega a tener en Bolivia, o podría tener, el turismo. El año 19 llegamos como a 2 millones de turistas que venían a Bolivia. Ahora estamos aproximadamente en 900.000. Bueno, la mitad, o sea, hay un potencial ahí que puede ser impulsado. Pero eso no se va a lograr si no hay una política pública, por ejemplo, de cielos abiertos. O sea, BOA solita no va a hacer el trabajo. Más aún si pones tú a BOA trayendo turistas de La Habana o de Caracas. Y además resulta que una noticia de la pasada semana sale señalando que van a ir 5.000 turistas bolivianos a Cuba. Sí, o sea, van a llevarse más dólares todavía, cuando lo que necesitamos es la inversa. Bueno, estas situaciones creo que se pueden ver y realizar. Y lo propio puede ocurrir con ciertas liberaciones a exportaciones que se pueden mejorar e impulsar en el sector agroindustrial. Lo que ocurre, creo yo, es que ahí están ambos sectores que he mencionado, el sector privado de manera muy fuerte, ¿no? Bueno, yo sí creo que pueden haber oportunidades y de hecho habíamos invitado al embajador de Cuba y gracias por tocarme el tema, Alberto. Creo que sí hay oportunidad con Cuba, con Caracas, con cualquier país y las oportunidades de que líneas aéreas nos saquen también de esta suerte de aislamiento, pero ahí hay otro tema. Pero, sí, tal vez para cerrar, o sea, yo más que hablar de ajustes, porque la palabra ajuste la verdad es que me da un poco de susto y de miedo, hay muchas cosas que se pueden reconducir en la economía. Esto que plantea Horst, por ejemplo, de los subsidios, digamos, diferenciados o de empezar a enfocar, son cosas que Bolivia no hizo en el momento en el que tuvo la abundancia, tampoco lo hizo con las transferencias monetarias, ¿no? Tenemos transferencias monetarias que son universales. Hay varias cosas que se pueden reconducir. Lo que sí me preocupa a mí de manera, digamos, realmente dramática es cómo sustituimos esa abundancia de recursos que tuvimos para movilizar el desarrollo social en el país, que han significado un recorte enorme sin que tengamos que hacer ajuste. Nuestro recorte ha sido, digamos, de golpe porque ya no tenemos los recursos del gas. ¿Y de dónde van a venir esos recursos para que
si creemos que el Estado sigue teniendo un rol en el crecimiento económico, en el desarrollo y un desarrollo inclusivo y justo, realmente tengamos esa nueva ola. Y por eso creo que una de las grandes tareas que tenemos que preparar, para la que nos tenemos que preparar como economía boliviana, es a todo lo que viene de fuera. Pese a que la China está en este crecimiento ralentizado del 5%, si es que se puede decir ralentización, pero un menor crecimiento del 5%, hay una iniciativa china que es la Ruta de la Seda, que está avanzando con fuerza en todo el mundo. Hay una iniciativa que es el Global Gateway de los europeos, que es este avance con inversión pública, inversión extranjera directa en temas de inversiones verdes, es decir, si no nos anticipamos nosotros a esta nueva ola de explotación de la transición energética, vamos a quedar atrás, porque resulta que nuestros vecinos del Triángulo del Litio tienen mayores capacidades de innovación, tienen mayores capacidades instaladas, mejores alianzas público-privadas. Entonces, ¿qué terreno podemos preparar mientras en estos años de crisis esperamos a esta nueva ola, digamos, de una posibilidad de gran movilización de recursos, sin que eso deje de lado, por supuesto, una ola verdadera de expansión y de diversificación productiva que no tuvimos, ¿no? Pero sí, lo global es súper importante porque hay intereses externos muy fuertes puestos sobre la región y sobre Bolivia por nuestros recursos naturales, ¿no? Así es. Y a momento de relacionarnos no podemos hacerlo con un color específico, sino con intereses concretos.